En el mundo actual de los datos, la forma en que accedemos, integramos y analizamos la información ha evolucionado de manera significativa. Ya no es necesario mover grandes volúmenes de datos para poder analizarlos en conjunto. Hoy hablaremos de dos estrategias clave que permiten este tipo de análisis distribuido: la virtualización de datos y la federación de datos. Ambas técnicas permiten trabajar con múltiples fuentes sin necesidad de consolidarlas físicamente en un solo repositorio. Sin embargo, cada una tiene sus propias características, ventajas y desafíos. En este video exploraremos qué es la virtualización, qué es la federación, sus diferencias principales, casos de uso, ventajas y cuándo conviene aplicar cada una. Además, al final discutiremos cómo se relacionan con herramientas como SIS o Power BI, y cuál puede ser su rol dentro de una arquitectura moderna de Business Intelligence. La virtualización de datos es una técnica que permite acceder y consultar datos desde múltiples fuentes sin necesidad de moverlos o copiarlos. En lugar de cargar la información a un almacén central, como un data warehouse tradicional, la virtualización se basa en una capa intermedia que actúa como si los datos estuvieran todos en un mismo lugar. Esta capa virtual no almacena los datos, sino que recibe las consultas del usuario y las redirige de manera inteligente hacia los orígenes correspondientes, unificando los resultados en una sola vista. Por ejemplo, un analista de una empresa puede consultar en Power BI ventas históricas de SQL Server, registros actuales desde una API, y datos de clientes desde Excel. Todo como si estuvieran en la misma base de datos. La virtualización es particularmente útil para análisis en tiempo real, dashboards ejecutivos, o cuando los datos cambian con mucha frecuencia y no conviene duplicarlos. A diferencia de la virtualización, la federación de datos no busca ofrecer una vista unificada. En cambio, permite que diferentes sistemas, con estructuras y reglas distintas, puedan ser consultados de forma simultánea, sin que pierdan su autonomía. En una federación, cada origen mantiene su independencia, pero se establecen mecanismos para que sus datos puedan ser accedidos desde una única interfaz de consulta. Por ejemplo, una empresa bancaria puede tener un sistema para clientes, otro para préstamos y otro para tarjetas de crédito. Cada sistema funciona bajo sus propias reglas, pero mediante una federación se pueden consultar datos de los tres al mismo tiempo, manteniendo la seguridad y los estándares de cada uno. Esto es útil cuando los sistemas no pueden y deben unificarse por completo, pero aún así se necesita cierta coordinación entre ellos. Ahora, comparemos ambas estrategias con un enfoque práctico. En la virtualización, los datos se integran en una capa virtual intermedia que unifica y simplifica el acceso. En la federación, los datos no se integran como tal, cada sistema conserva su independencia y solo se permite la consulta cruzada. La virtualización brinda una vista única y simplificada de los datos. En cambio, la federación requiere que el usuario conozca las diferencias entre los orígenes y las maneje al momento de consultarlos. Un ejemplo típico de virtualización sería Power BI accediendo a múltiples orígenes de datos simultáneamente, como SQL, Excel y servicios en la nube. Un ejemplo clásico de federación sería un entorno corporativo donde sistemas de diferentes departamentos comparten datos sin perder su control ni autonomía. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende. Si necesitamos dashboards unificados y análisis ágiles, la virtualización es lo ideal. Si trabajamos con sistemas independientes, regulados o distribuidos geográficamente, la federación es más apropiada. La virtualización ofrece acceso rápido, evita duplicación de datos y permite dashboards unificados sin mover grandes volúmenes de información. Pero su rendimiento puede verse afectado si los orígenes son lentos o si hay demasiadas fuentes. La federación, por otro lado, respeta la independencia de cada sistema y es útil para contextos regulados o cuando los datos no deben replicarse. Sin embargo, suele requerir consultas más complejas y herramientas específicas para su implementación. En ambos casos, se reduce la necesidad de ETL tradicional, pero no se elimina por completo. Las transformaciones, validaciones y seguridad siguen siendo necesarias, solo que se gestionan en tiempo de consulta y no en tiempo de carga. Aunque SIS es una herramienta clásica de ETL, no está peleada con estas estrategias. De hecho, podemos usar SIS para preparar ciertos datos mientras se virtualizan otros, o para cargar datos que luego serán federados. Además, herramientas como Power BI, Tableau o Qlik permiten aplicar principios de virtualización de forma nativa, al conectarse a múltiples orígenes y ofrecer vistas integradas en tiempo real.
Lo importante es entender cuándo conviene virtualizar, cuándo federar y cuándo aún se necesita un ETL tradicional. En arquitecturas modernas, es común combinar las tres técnicas: una parte de los datos se virtualiza, otras se federan y otras se extraen y cargan mediante procesos ETL. En resumen, tanto la virtualización como la federación de datos nos ofrecen caminos alternativos al modelo clásico de integración. Ambas permiten que las organizaciones tomen decisiones más ágiles, sin depender únicamente de complejos procesos de carga y transformación. La virtualización es ideal cuando se busca agilidad, vistas unificadas y actualización en tiempo real. La federación, en cambio, es más adecuada en contextos donde la integración total no es posible o no es conveniente. En ambos casos, es fundamental evaluar la arquitectura tecnológica de la organización, la sensibilidad de los datos y los requerimientos del negocio. Conocer estas técnicas amplía nuestras posibilidades y nos permite diseñar soluciones de inteligencia de negocios más flexibles, seguras y eficientes.